Esta jornada estamos con don Francisco Alarcón Navarro, miembro del Partido Comunista y candidato. Él es preto. Díaz Francisco, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, estimados auditores. Bueno, en estos momentos estoy en la lista y Como, la nómina del partido como como precandidato. precandidato de aquí hasta el 21 de agosto, que es cuando se zanja, digamos, cuando uno dice estamos inscritos, Sí, ahí sí, sí, pues. sí. Pero no hay una previa antes donde se prioriza, o tu nombre es el único que hay en la Sí, candidato acá. por este distrito 28 ahora, Sí. por el Partido Comunista, sí, es mi único nombre. Es decir, no habrían dónde perderse, no creo que. Porque ya no. ¿Van en lista única ustedes o van con en alianza con otra tienda Sí, no, política de la nueva mayoría? hay una alianza de la nueva mayoría donde va el Partido por la Democracia, ¿Ya? que entiendo que está Domingo Rovilar, está también el Partido Radical Socialdemócrata, ¿cierto? ¿Ya? Donde los nombres que están sonando en este momento es Kerim Bianchi y Claudio Flores, si no me equivoco. ¿Ya? Y también el Partido Socialista, que también tiene como dos o tres nombres, ¿cierto? Sí. La joven Petó, el AS, Sí. que fue directora del mismo, Oxenius Eugenio, o sea, y y también, Moisés Ojeda. sí, exacto, y además Vladimir Humisa también Sí. como independiente, Como entonces, se dice, soltando por los palos. Más o menos, ¿no es cierto? sí. Así Ah, a que ver. esto es parte de lo que ocurre, ¿cierto?, en los procesos eleccionarios, Ajá. conversaciones por aquí, por allá, y lo importante hoy día para nosotros es destacar, digamos, algunos temas, digamos, o poner en el debate público algunos temas y por sobre todo que están relacionados con el mundo de los trabajadores, de las trabajadoras, de los pensionados, Ujú. que son temas que nosotros hemos abordado por historia y también por experiencia y en ese sentido creemos que hay temas que abordar que son de fondo. Quisiera aprovechar este momento porque creo que hay datos, digamos, importantes que decir. Nosotros a través de diferentes documentación o estudios que se han realizado en nuestra región, por ejemplo, por el concepto de leyes de excepción, ¿Ya? al año el empresariado percibe sobre 126 mil millones de pesos. Es decir, lo que equivale a casi tres fondos nacionales de desarrollo regional. Lo que no es Imagínate. una cifra menor. Es Ujú. decir, y a eso tienes que sumarle lo que ha ocurrido estos años, ¿cierto? A través del plan de zonas extremas Chema, que sí. fue articulado por la presidenta Bachelet, que se va a invertir de aquí hasta en estos 4 años, se van a invertir sobre 388 mil millones de pesos. Lo que ocurre es que eso no tiene un impacto en la economía y para las grandes empresas, pero no ha tenido un impacto de mejorar las condiciones de trabajo, ni la calidad del trabajo, ni las remuneraciones del trabajo. Y esa exigencia es la que nosotros creemos que tienen que establecerse e instalarse con fuerza, sobre Ujú. todo en las licitaciones o por lo menos en un nuevo compendio o refundación, ¿cierto? De estos instrumentos de cesión que percibe el gran empresariado y que hoy día no significan para la ciudadanía, para el trabajador común, ¿cierto? No significa que le haya mejorado, ¿cierto? Su calidad en el trabajo, su estabilidad laboral o su remuneración, porque nosotros no concordamos mucho de esta forma de lectura que hoy día tiene Mm. el Instituto Nacional de Estadística respecto de las remuneraciones, sobre todo cuando se habla de sueldos promedio, porque eso mezcla peras con manzanas, digamos, y hace que aquellos sectores o actores que tienen grandes remuneraciones las sumen y después las dividan y dan estas cifras que no son las reales. Nosotros estamos conscientes y claros de que aquí el 50% del universo de los trabajadores percibe menos de 350 mil pesos. Sí, claro, Ah, claro. y estamos hablando de sobre 40 mil trabajadores en una región donde tenemos una fuerza laboral que supera en estos momentos los 82 mil trabajadores y que esa cantidad de trabajadores que existen en nuestra región hoy día también se debe a la alta inversión pública que hay en nuestra región. Aquí el Estado y el actual gobierno son los que han comprometido una gran cantidad de recursos en infraestructura, ¿Cómo no? pero eso, como te digo, no ha tenido el impacto que nosotros también creemos que es importante tener, que es en lo social. Cómo, cierto, los trabajadores tienen mejores condiciones de trabajo, de remuneración, insisto, y de calidad del empleo, de estabilidad laboral. Y a eso vamos a apuntar. Nosotros queremos Ujú. instalar en el debate público estos temas
porque son temas de fondo. Y entre otras Y cosas que- también, Francisco, ya que estás hablando de este tema, tiene que... Toma tu café tranquilo, ¿no? El tema de la misma reforma laboral, que todavía se está discutiendo, todavía falta mucho por finiquitar pasos ahí importantes de cómo mejorar aquello. Sí, yo creo que la reforma laboral ¿Va a quedar pendiente, crees tú? es Porque no un... creo que se alcance a plasmar de aquí a que termine el gobierno de Bachelet. Lo que ocurre es que solamente se ha abordado un tópico del Código del Trabajo, que es el aspecto de la negociación colectiva. Ujú. No así otros títulos del Código del Trabajo que también son importantes respecto a Es los bien tipos de amplio. contratos, por mencionar otros aspectos. Ujú. Pero sin duda que en la negociación, en el proceso de negociación colectiva que se está instalando, yo creo que el gobierno, la nueva mayoría, ha sufrido un traspié porque en definitiva este derecho a huelga que los trabajadores hemos exigido por años, ¿cierto? Que se respete y que se transforme en una realidad a través de nueva reforma, no quedó en la práctica instalado así. Hoy día las empresas han usado de nuevo este instrumento, el Tribunal Constitucional, la derecha ha usado el Tribunal Constitucional para precisamente aplacar y desvirtuar esta ley e instalar con fuerza un concepto que en definitiva es romper la huelga de los trabajadores a través de los servicios mínimos. Ujú. Y eso, o declarar las empresas estratégicas, y ahí hay una paradoja no menor, A ¿sabes? ver, sí. Por ejemplo, agua, los servicios de agua, en Sí, este caso Aguas Magallanes y otras sí. empresas a nivel nacional, solicitaron que se declare como empresa estratégica porque el agua es un elemento vital para la vida del ser humano, ¿cierto? Ya, sí, sí. Entonces los trabajadores que están organizados o que tienen sindicato no pueden ejercer su derecho a huelga porque Mm. esta empresa está declarada Claro. en este contexto. Pero estas empresas sí le pueden cortar el agua al ciudadano que tiene deuda. O sea, hay una Sí, contradicción no un menor. O contrasentido, sea, sí. ellos pueden cortarle el agua al ciudadano común, pero no pueden dejar que los trabajadores de su empresa ejerzan este legítimo derecho, ¿cierto?, a negociación y a huelga que tienen. Entonces, esos elementos, digamos, son importantes, digamos, instalar en el debate público porque, en definitiva, eh, la organización sindical pierde su sentido al no asegurarse, ¿cierto?, por ley, y que es algo, es una norma, digamos, internacional, mundial, el derecho a huelga. Yo diría que son temas que vamos a tener que enfrentar, no solamente desde el Parlamento, sino también con la organización de las y los trabajadores para que logren mejores condiciones, ¿cierto?, laborales a través de este instrumento, de esta herramienta que es el sindicato, la federación, etcétera. Para allá vamos a apuntar nuestro trabajo, que es Ya. un trabajo, digamos, que ha estado fuertemente ligado al mundo laboral y que creemos que es un tema de fondo. Estos trabajadores, ¿cierto? Esta fuerza laboral que tenemos hoy día en Magallanes, que Ujú. tienen precariedad laboral, y cuando decimos precariedad es porque no saben cuánto tiempo van a estar contratados, porque hay distintos tipos de contratos, Ujú. tienen lagunas previsionales, eh, no están a efecto obligados a cotizar en una administradora de fondos de pensiones, estas AFP, que en definitiva Uf, otro tema. lucran y se quedan con los recursos de toda una vida. Y no solo eso, sino que además entregan pensiones miserables, ¿cierto?, a las y los trabajadores, que muchas veces lo vemos nosotros a través de estos planes de absorción de cesantía del municipio, de áreas verdes, trabajadores que sobre los 65 años se ven obligados a seguir trabajando porque esa miserable pensión no les alcanza para sobrevivir. Ahora, tú tocaste un tema de FP. Hay un gran movimiento en Chile que sigue lidiando por el tema de no más AFP. El mundo comunista y tú en lo personal, Francisco, ¿qué visualizas? Imagínate que llegaras al Parlamento, ¿cuál sería esa lucha por el tema de las AFP? ¿Se elimina las AFP? ¿Se cambia el sistema? ¿Se potencia el sistema? ¿Se mejora? ¿A dónde apuntaría esta solución, Francisco? Bueno, aquí hay que ponerse, digamos, al servicio de aquellos movimientos y los trabajadores que son precisamente terminar con el sistema AFP. Más allá del debate que se va a originar y que origina Ujú. esto, nosotros sin duda que vamos a hacer todos los esfuerzos porque aquí se termine con la administradora de fondos de pensiones, que se cree un nuevo sistema
solidario, universal, de reparto, con participación de los trabajadores en su gestión. Creemos que ese es hoy día el mecanismo, la solución más viable y más real, porque si imagínate tú que los trabajadores participen de esta administración de sus propios fondos, Claro. sin duda que los van a hacer crecer y no se van como se dice, no se va a lucrar, digamos, con el Sí, dinero de todo cómo el mundo. no. Entonces, yo creo que esa es la idea que atraviesa y que también ha estado planteando por años la Central Unitaria de Trabajadores, como un sistema que debe propender, ¿cierto?, a la solidaridad entre los trabajadores, a la universalidad que llegue a todos, ¿cierto? Y que sirva para invertir esos recursos en nuestro propio país, porque fíjese usted que las AFP hoy día sacan el 60 o 70% a la bolsa de especulación, ni siquiera para producir, sino Mm, para especular con los dineros de los trabajadores, y ellos no pierden, los que pierden sí. son los fondos de los trabajadores. Exacto, exacto. Aquí hay que cambiar eso no puede seguir así, porque en definitiva lo que ha provocado es un gran daño a la hora de jubilar, ¿cierto?, a los trabajadores, y eso también ha redundado en que tengamos hoy día, ¿cierto?, esa precariedad en el mundo de los pensionados, de los jubilados, de no tener la certeza de cómo van a terminar a fin de mes y, como te digo, verse obligado a seguir trabajando. Si hemos conocido casos hasta de personas de 80, 82 años todavía trabajando en distintas labores porque no les alcanza. Mm, El juego de nosotros va a ser precisamente porque se termine con este robo legalizado, ¿cierto?, implementado en la época de la dictadura militar, pero también administrado y mantenido, ¿cierto?, en los distintos gobiernos en estos últimos más de 30 años. ajá, sin duda alguna. Bueno, hay mucho por lo cual lidiar, más aún en el espectro político, en este mundo político de hoy, en donde la cosa está bastante convulsionada y aparentemente la nueva mayoría, uno observa que hay un compás de espera. No sé si va a cambiar esto mucho, Francisco. ¿Cuál es la visión que tú tienes respecto a que ya no está la democracia cristiana adentro? Van por un carril propio, directamente a la primera vuelta. Entonces, ¿qué es lo que tú percibes? ¿Se termina la nueva mayoría? ¿Hay un nuevo movimiento que se podría crear? ¿Cuál es la lucha que se puede dar de aquí a futuro? Y usted llegando a un puesto en el Parlamento, si la suerte le acompaña y el voto está con usted. ¿Cierto? ¿Ah? Tiene que juntarse muchas. Claro, claro. ¿Cómo se llama? Usted ha estado a punto en varias oportunidades, queda ahí o a un tris. Pero ahora como ya no tenemos binominal, Sí, también cambió el sistema electoral, eso también hace que claro, cambie claro. la forma de la elección. Mira, en el tema político, yo diría contingente y de lo que se viene, bueno, yo creo que aquí lo que está ocurriendo también es producto de esta crisis que hay Claro, en la sociedad, ¿cierto? Yo diría en la práctica del agotamiento ya de este neoliberalismo exacerbado. ya, Hay también un reacomodo, yo diría, de las fuerzas políticas. Hay ya. un reordenamiento de las fuerzas políticas y que sin duda lo único que nos hace sentido en estos momentos es que la construcción de un programa de gobierno mínimo es lo que puede generar acuerdos Ajá. sustantivos. El Partido Comunista está apoyando la candidatura de Alejandro Guiller. Hay un programa en construcción, hay por lo menos 7 u 8 ejes que nosotros como partido hemos planteado dentro de este programa a realizar, y en la idea de seguir avanzando y de profundizar un proceso de transformaciones que signifique darle otro sentido a esta sociedad que hoy tenemos y que poner más en el centro al ser humano. Creemos que hay temas de fondo que son nacionales, que son para todo el país, que pasan por el cambio de la Constitución, que pasan por una reforma laboral profunda realmente, por cambiar este plan heredado también de la dictadura y mantenido durante todos estos años que ha afectado a los trabajadores, pero también en temas de salud, en los temas sociales, digamos. Sí, Son temas que nosotros creemos que tienen que estar en el programa de gobierno, del cual se está debatiendo, y sin duda que nosotros también tendremos que hacer aportes desde lo local, digamos, desde lo mm, regional, como una zona extrema, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros tendremos que hacer nuestro aporte a este tema del encuentro programático, llama la digamos. atención, Francisco, y usted fue dirigente por mucho tiempo y estuvo al frente de ella. Le cito lo siguiente.
En todo este panorama de la discusión laboral y en general la comunidad nacional percibe la pasividad que ha tenido la Central Unitaria de Trabajadores en estos últimos tiempos. Uno no observa que estén los dirigentes planteados allí, no los ve constantemente opinando, dando o mostrando cuál es su visión de eso, incluso en el plano local. ¿Qué está pasando con los trabajadores? Bueno, yo entiendo, digamos, no estoy participando ya hace prácticamente 2 años en la Central Unitaria de Trabajadores, pero entiendo de que sí Muchos conocidos suyos ahí. hay encuentros, Sí. han habido encuentros nacionales, que hay apuestas o propuestas, digamos, en desarrollo. Creo que la Central Unitaria de Trabajadores a nivel provincial ha bajado, digamos, su intensidad de trabajo como lo había tenido Mm. siendo presidenta Jessica Bengoa, la compañera Jessica, estando de presidente Dali Boretero y Y luego Clemente usted, pues. Galvez y yo en algún momento. Entonces, creo que había una baja, digamos, sustantiva en términos de la presencia pública. Mm. Y eso debe ser también un llamado de atención a las y los trabajadores, sobre todo aquellos que están hoy día organizados, porque esta herramienta no puede dejar o decaer de esta Sí, manera. sí, de Debe, manifestarse. hacer, debe hacerse presente frente a los conflictos, a los hechos relevantes, o ser, como bien dice usted, un actor relevante En de la la discusión. sociedad, pues, y del debate público. Así que yo creo que es el llamado, ¿cierto?, a que la Central Unitaria de Trabajadores retome, ¿cierto?, su accionar, que es histórico, pues, y que no solamente se trata de representar la voz de los trabajadores, sino también, como dice usted, entrar en este debate público con ideas, con propuestas, más aún cuando estamos a puerta de un proceso eleccionario que significa también adoptar determinadas posturas, o significa también que las organizaciones tienen la posibilidad de instalar sus temas. Y los temas de los trabajadores para nosotros son esenciales, porque son los que Mm. mueven esta sociedad, son los que mueven esta región, son los que producen la riqueza, y por lo tanto los candidatos y candidatas tienen que pronunciarse y comprometerse con esas demandas. El Partido Comunista hace ya bastante tiempo que ha tenido un rol protagónico en la política chilena, después de los años 90, pero yo diría que después de los 2000 ya han tomado posesión efectiva, como por ejemplo colocando parlamentarios como Carmona, como Telier en el Parlamento, la Carol Cariola, la Camila Camila Vallejo, Vallejo. Daniel Núñez, Hugo Es, Gutiérrez. exactamente, ya ha puesto nombres en el Parlamento. Tanto es así que además forman parte de la coalición gobernante. ¿Cuál ha sido, tú crees, aun cuando de repente se pueda criticar el rol comunista y en donde de repente la derecha acusa con el dedo, este dedito acusador, dice que los comunistas están muy instalados y hacen oír muy fuerte su voz dentro del conglomerado? ¿Cuál debería ser ese rol futuro del comunismo, y especialmente con los representantes que tiene y los que se puedan sumar, Pancho? Bueno, el partido siempre ha jugado en su historia un papel, yo diría, articulador, sobre todo a partir de sus planteamientos. Y sin duda que este periodo, estos 3 años y medio de gobierno de la nueva mayoría, también ha significado un cambio para nuestro partido, digamos, desde el punto de Ajá. vista de ser hoy día parte, tener, por ejemplo, 2 ministros, Sí, Barraza Barraza, sí. en Desarrollo Social, Claudia Pascual en Ministerio de la Mujer. Por lo tanto, también ha significado una verdadera tarea y un verdadero desafío, formar parte del gobierno. Y Pascual bien evaluada, ¿Mm? además. Además, sí, por supuesto. Yo creo que ese es el primer paso, o sea, yo Mm. diría la primera experiencia, y lo hacemos también, yo diría con un gran grado de responsabilidad del que Compromiso, hacer y de ¿no? compromiso, por supuesto, porque hemos comprometido nuestro respaldo a ese programa de gobierno, que sin duda también entendemos que dentro de la nueva mayoría hay actores y sectores que no están tan de acuerdo con este proceso de transformaciones, y que incluso crearon en algún momento hasta una cocina especial para cocinar las leyes. Pues no olvidemos a Saldívar. Claro. Entonces también nos vemos enfrentados, digamos, en estos, digamos, contradicciones internas, respecto de la visión que tiene cada actor, porque aquí tenemos desde el centro derecha hasta la izquierda. Sí, claro, claro. Entonces, eso sin duda ha sido también complejo, digamos, complejo para sobrellevar, pero teniendo en claro que hemos antepuesto lo que nos une, y lo que nos une es ese programa que está en desarrollo,
que fue torpedeado, que sin duda este discurso de la derecha también es un discurso, yo diría, para aprovechar esta suerte, ¿cierto?, de decir que los comunistas son como, o han querido decir que los que manejan el gobierno, o lo que ponen siempre la piedra de tope, etcétera. Pero eso es parte, yo diría, del debate público, lo que está expuesto. Pero creo que sí ha habido un crecimiento para el partido en términos de también necesario aprendizaje, porque en definitiva aquí no se ha hecho la revolución. Aquí estamos viviendo un proceso de reforma dentro de un sistema neoliberal, con una constitución fascista, y que por lo tanto te hace trabajar o accionar con las herramientas que tú tienes dentro de esta institución. Y por lo tanto ha sido un mecanismo. No olvidemos la experiencia o el recorrido de la izquierda chilena para llegar al gobierno de la Unidad Popular dentro de una democracia burguesa, y también con una constitución que no fue hecha por el pueblo, sino que fue hecha por determinados actores, hasta la última, que creo que fue del 23. Sí. Pero eso es parte de la historia, digamos. Logramos, por ejemplo, llegar a un gobierno de la Unidad Popular con un plan y un proyecto de reforma, y con la nacionalización del cobre como un hito más importante, donde todo el mundo estuvo de acuerdo, hasta la derecha estuvo de acuerdo. Por lo tanto, eso ha demostrado, la historia ha demostrado que esta fórmula o esta manera de hacer política es posible llevarla adelante más allá de las contradicciones propias que pueden haber dentro de los actores políticos. El Frente Amplio resta más, indudablemente, a la nueva mayoría, ¿cree usted? ¿Cuál es la posición más radical de este Frente Amplio, que también es una fuerza de izquierda, con diferentes apellidos, claro está? Pero uno dice, bueno, el Frente Amplio está haciendo flaco ahora a la nueva mayoría. Ellos también tienen su plan de acción, tienen su candidata, etcétera, etcétera. ¿Cómo se visualiza eso como esos parientes que tienen al lado de ustedes y que le está sacando votos igual? Bueno, yo creo que ese es parte del juego y de la acción política. O sea, nosotros no tenemos por qué inhibirnos, ni tampoco hacer política en función de lo que haga o deje de hacer el Frente Amplio. Sí. Es parte de esta construcción, y, insisto, acá hay un reacomodo, un reordenamiento de las fuerzas políticas, y sin duda va a haber primera vuelta, y sin duda va a haber segunda vuelta, y va a haber procesos de conversación y de diálogo con todos los actores Y en este políticos. escenario que tengamos Piñera y Guillé, ¿habrá que sentarse a conversar con el Frente Amplio? Por supuesto que hay que conversar con el Frente Amplio y con todas aquellas fuerzas que estén disponibles, ¿cierto?, para no dejar avanzar a la derecha a un gobierno, ¿cierto?, que va a significar retroceso respecto de lo avanzado, más allá de que sea mínimo o no tanto de lo que esperábamos que fuera. Y eso es parte del accionar político. Aquí lo que debe ponerse por delante son qué acuerdos o qué parte o aspectos programáticos son necesarios, digamos, reforzar o profundizar, para que en definitiva la ciudadanía sienta de que la política que se está haciendo realmente va a llegar a ellos. ¿Cómo no? Pancho Alarcón, Francisco Alarcón Navarro, del viejo cuño comunista. ¿Cómo está planteándose en esta campaña, Pancho, en lo local? Porque usted es el único nombre que pone el Partido Comunista para un cargo de parlamentario, en este caso diputado en Magallanes. Está corriendo solo prácticamente en esa lista, como resulta más fácil. Entonces, la campaña para usted es como más sencilla, ¿no? Bueno, ¿A nivel local? A nivel regional, digamos. Yo diría que, claro, evidentemente a nivel regional. Hemos iniciado nosotros todo un proceso de conversaciones, de ver qué tema o qué aspectos vamos a poner en el centro del debate. ¿Ya? Mencionaba algunos Sí, al claro, principio, comenzar, sí. relacionado de cómo los recursos del Estado se están invirtiendo acá, cómo hay pocas exigencias al gran empresariado, sobre todo, cómo se apoya, ¿cierto?, sobre todo aquellos actores y sectores como de la pesca artesanal, de las plantas pesqueras, etcétera. Creo que esos son los temas que nosotros queremos instalar, pero además vamos a hacer un recorrido, intentar hacer un recorrido a nivel regional por algunas comunas. Este martes vamos a ir a Última Esperanza, esperamos estar la próxima semana también, o el próximo fin de semana, en el mes de agosto, recorrer las comunas de la provincia de Magallanes, ir a Porvenir. Es decir, tratar de ir también generando estos encuentros y recogiendo las aspiraciones y las necesidades, ¿cierto?, de los distintos actores de nuestra región,
para poder articular algo que realmente sea sustentable. O sea, tampoco podemos decir que lo sabemos todo. Sí, Acá sí, sí, hay sí. una expresión de la ciudadanía que tiene organización o la que no tiene organización, que vamos a convocar a participar de estos encuentros y a que nos entregue, ¿cierto?, su visión, su opinión respecto a los temas que consideran que debieran estar, ¿cierto?, en nuestra propuesta. ¿Cómo no? Pancho, yo, bueno, te agradezco mucho que hayas venido a conversar con nosotros esta mañana. Mira, se nos pasó la hora rápidamente.